All right, well, let's get into that Torah again. And Bueno, ahora vamos a estar en la Torah. Vamos a estudiarla. La Parsha es, por supuesto, la Haftorah. Las porciones de la lectura, Ezequiel 27 y 29. Como puede ver, la Haftorah es Ezequiel 28. Ahí nos vamos a enfocar. Dios se aparece. Vayera. Interesantemente, en las lecturas, Vayera, Él se apareció, significa literalmente. Vayera, Dios habla, Él diciendo, yo me aparecí. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en esto. Como Egipto sigue, cae en este juicio porque colectivo, porque pues había un gran antisemitismo, lo mismo pasaba ahí antes en San Diego, pero no hay nada nuevo, estamos ya acostumbrados los judíos de ese antisemitismo, pero Egipto es el pionero en una campaña nacional de antisemitismo, son los primeros en perseguir al pueblo judío. Ezequiel 28, pero no vamos a ir ahí, solo lo quería mencionar. Es Shemot, Éxodo 6, esa va a ser nuestra Parsha reading. Es muy impresionante, Vayera, como Dios se aparece. Dios se aparece en la historia judía, en nuestra vida, amén. Él se aparece de alguna manera. Yo tuve una situación que Él se apareció. Yo estaba en el supermercado comprando algunas cosas y alguien tenía una botella de vino. Y la muchacha, ¿puedo ver su ID, por favor? ¡Ah, gracias! ¡Qué complemento!, ¿verdad? Yo pensé que estaba bromeando. Yo tengo que verla. ¿Dónde está su licencia? Bueno, yo me imagino que me veo como de 20 siempre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es primera vez que me piden una tarjeta para chequear mi edad en 50 años. Ah, ya tiene su cumpleaños, es mayor que de 21 años, más todo. Me dijo, bueno, estaba una de mis grandes bendiciones por todas las oraciones y los pensamientos, gracias. Pero el mejor lugar, el mejor regalo que podemos tener es cuando Dios se aparece. Amén. Vayera es muy interesante porque no es, ¿cómo puedo poner esto? No es que Dios estaba fuera del escenario y luego se apareció, sino que Dios siempre está aquí, por supuesto. Pero de repente se manifestó Él mismo y se hizo Él aparente. Yo creo que esto se puede relacionar a muchos de nosotros en Kehilat Ariel. Yo no sabía, usted siempre ha estado Dios con nosotros, Él siempre ha estado con nosotros, es eterno. Su presencia es eterna, pero en algún lugar, en un momento de nuestra vida, podemos escuchar muchos testimonios interesantes que de repente, wow, vaya, Dios es tan obvio. Pero eso es lo que está pasando aquí en Moshe Rabbeinu, Moses, nuestro rabino, nuestro profesor. Estos versos lindos que hemos visto, que la Parsha empieza en Éxodo 6, del 2 al 4, y le dice, Ani Hashem, Vayera, a Abraham y a Isaac y a Jacob, como el Shaddai, pero me aparezco así a ellos. Y también por mi nombre Hashem, Adonai, Yohei Vaihei, hice mi nombre conocedor a ellos. Y esa es la manera que pues ha funcionado. Yo no me hice conocer con ellos
con mi nombre personal, pero ahora sí. Pero Abraham, nuestro padre, pensemos un momento por esto. Abraham estaba en su propia manera de vivir. Su papá vendía ídolos en Bagdad, Irak, pero no había revelación de nada. Y de repente, Bayera, Dios se le aparece a Abraham en Babel y le dice, vayan a un nuevo lugar, nueva vida, recójanlo y vayan. Yo creo que ahí mismo es tan alentador. Imagínese dejar un lugar como Estados Unidos, como San Diego, y Dios se aparece, ¿verdad? Algunas personas están tan preocupados sobre la oscuridad de nuestra época, pero hay tanta oscuridad alrededor. Pero yo, basado en la escritura, digo, bueno, usted puede maldecir la oscuridad o encender una vela. Agarre su opción. Yo he leído la Biblia, ¿por qué no? Y hay pesimistas aquí, sigan adelante, tengan una linda vida. Debemos de ser más optimistas, los pueblos más optimistas, no importa la circunstancia. En Babel, y Dios aparece a nosotros. Piense al respecto, Yitzhak. Trate de enfocarse en sus problemas nada más, pero en Génesis 7, Dios se apareció a él, a Yitzhak. A Jacob. Se acuerda que él no estaba tan seguro y se queda en esa transacción, en esos sueños, y esa escalera al cielo. Era uno de los tipos de Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Esa es la Torah, y es como que alguien está cantando la Torah. Claro, no es una escalera que nosotros nos subimos a ella, pero es que Hashem se aparece ahí en la punta de esa escalera, Bayera. Él se apareció. Pero él dice, en este pasaje dice, hay tanto interesante que dice que me le aparezco a mucha gente en el pasado, especialmente a vuestros padres, pero estaba bajo el nombre de El Shaddai. Antes, él, por supuesto, es genérico para Dios. Shaddai es suficiente. Como Dayeno. Dayen. If it's die, es suficiente. Está cubierto. El Shaddai. El Dios que te tiene cubierto, que es suficiente. Ese es el nombre que hemos usado con Abraham, con Isaac, que he usado con Jacob. Pero aquí, 400 años después, 400 años de estar peor que en Babilonia, en la esclavitud, un antisemitismo nacional, todas esas cosas que se han acumulado en Egipto, Dios se aparece a Moshe y él le dice, Vayera, yo me aparezco a tus antepasados en esta manera, pero a ti me aparezco así, tengo algo nuevo para ti. Mi nombre personal. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Hay tantas cosas, tantos títulos para Dios. Y puede decir, hay más que títulos. El Shaddai, el Shalom, Elohim. Pero por la primera vez, cuando Él se aparece, Vayera, Moshe, este es algo nuevo que le he dado los ánimos. Y de acuerdo, ¿cuál es mi nombre? Yo, hey, bye, hey. En inglés es santo. Aún en los textos de la Biblia no pronunciamos ninguna vocales. No tratamos de imaginarnos ninguna vocales. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Con este nombre personal, Dios está hablando directamente a Moisés
Él presuntamente habla al respecto. Este nombre personal de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, se forma parte del tabernáculo del templo y los servicios de los sacerdotes, como ustedes lo usan para uso religioso por cientos y cientos de años. Pero por supuesto, la historia judía toma un turno dramático en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén, del templo, de los sumos sacerdotes. Ya no tenían trabajo porque pues no había templo. La mayoría de judíos pues fueron esparcidos y ya no se usa el nombre, y la pronunciación de ese nombre personal ya no se usa porque está fuera del servicio del templo. Yo estoy segura que hay muchas generaciones que recuerdan el nombre, y usted tenía que estar en el templo, ser un Cohen para saber el nombre. Pero piense al respecto, le da varios años, 500 años, 1000 años. Y aún como nosotros judíos nos olvidamos que no estamos seguros de cómo pronunciar ese nombre personal de Dios. El Shaddai, el Shalom, todo es kosher. Pero como todos sabemos, en el círculo judío no trata de pronunciar el nombre. No paré ahí. No, eso no para algunas personas, como los testigos de Jehová. De alguna manera tienen la revelación que nosotros no captamos, nosotros los judíos, y 120 años atrás lo captaron Jehová para enseñar con propósito. Y dijeron, es Jehová. Es una gran historia larga. Pero bueno, saben que el hebreo, la pronunciación original que fue en el tiempo del Imperio Romano en Grecia y en Europa, han cambiado la pronunciación y se oye más como americanizada, como anglosajona la pronunciación. Y básicamente somos una extensión de Inglaterra, ¿verdad? Estados Unidos históricamente. Así que el inglés, aquí estamos miles de años después, y mucha gente se intriga tratando de entender, pronunciar el nombre de Dios. No están buscando por el Shaddai, el Shalom, sino que están más preocupados en cómo pronunciar. Y hay aún Biblias. Una Biblia que se llama el nombre sagrado de Dios. Imagínese, está tratando de decirlo. No se equivoque, yo entiendo de que el deseo de saber todo sobre Dios, y no sería lindo saber el nombre de Dios, pero nosotros hemos perdido la pronunciación y no estamos seguros antes de los textos macerónicos, que no es ni siquiera letras hebreas, ni siquiera vocales. Y cuando se saben las lecturas, por eso lo cantamos todo el tiempo. Aún en el judaísmo no estamos tan seguros qué vocales van con las letras en el nombre que él dio. Su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh. Nosotros lo deletreamos con esos consonantes. Pero ustedes que están en la gramática del sexto grado, tenemos las vocales, ¿verdad? ¿Qué pone con la Yod? ¿Qué pone bajo la Hey, la Vav? Y aún así con 10 o 12 posibilidades de vocales y 4 letras consonantes que tenemos. No sé, es un número loco de todas las posibilidades cómo se puede pronunciar el nombre de Dios. Puede ser Yahuví o Yahavó. Podría ser Yahová. O sea, lo siento, o sea, decir que sobre los testigos, pero no hay J, el sonido J de J, la J en hebreo no existe. La Jehová, o sea, no existe, sino que es Yod. Y no sé, Jehová, no sé. Y otros dicen que es Yahweh. Usted tiene que decirle en el nombre de Yahweh. Bueno,
Nosotros cuando nos dicen eso corremos al hospital en emergencias porque no es así. Podría ser Yahvé. Jehová es un nombre de B. Yo les puedo garantizar no es Jehová, es no Yahweh. A no ser que sea un cristiano alemán, pero de alguna manera alguien tiene esas ideas, pero aquí en el Parsha hemos sido que mi nombre es Joy Hei Vai Hei. Es mi nombre personal. Y en hebreo es tan bonito. Hayá, el rey de la palabra aquí, es el verbo ser o estar. Si le pone una yod enfrente de eso, se hace imperfecto, un verbo imperfecto. Un verbo perfecto, yo hice eso, está hecho. Imperfecto está abierto y no termina, o sea, está terminando. Por ejemplo, en las traducciones dice yo soy. No lo captura. Porque no solo Dios es I am, soy yo. Ni siquiera yo lo puedo entender. Su nombre significa yo siempre fui y siempre seré y yendo a la eternidad del otro lado. Y por ejemplo, yo soy ahorita también. Pero necesita toda una página para describir eso en inglés. En hebreo solo dice yo, hey, bye, hey. Dios está en todos lados, todo el tiempo, está velando por nosotros, Él es suficiente. He estado con Moshe 4 años más de esclavitud, matando a los bebitos judíos varones. Esto fue tremendo, la era. Vayera, yo aparecía a tus padres, tus antepasados y a ti, Moisés, y soy el gran rey en la dinastía de Egipto. Vamos a caer y ustedes van a seguir. Enfrentemos esto. Moisés tenía un tiempo difícil en creer, pero ustedes saben la historia, que trabajamos a través de Éxodo y encontramos esas respuestas. Por cierto, alguna otra reverencia que pueden disfrutar es, yo sé de que lo tratamos de pronunciar, mucha gente diría, escriba Apocalipsis verso 19. Revelación capítulo 19. Es el retorno de Yeshua al planeta Tierra. Él viene en ese caballo blanco, pero escrito en él está el nombre que nadie sabe. Y eso está en el futuro aún. Yo no sé. Yo voy a ser muy escéptico en esto. El nombre personal. Nadie sabe significa que nadie sabe. Hasta que Él venga, Él explicará. Pero aquí está cómo se pronuncia, lo siento. Y vamos a alabar al Señor y a Yeshua a través de su santo nombre. Dios se aparece en la Torah. Ese es Éxodo 6. Vean a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel es tan formidable. Es algo raro. Yo quisiera hablar con él cuando ¿qué es lo que estabas viendo? ¿Qué es lo que estabas pensando? Él dice 48 capítulos. Estamos en el capítulo 1 de Ezequiel. Y que la idea que Dios se aparece. Él se aparece en la Torah. En los profetas. Muchas veces se aparece a los profetas. Siempre ha estado aquí. Y lo vemos. Ezequiel 1. Del verso 26. Se acordarán ustedes que Ezequiel está teniendo esta visión tan formidable del el jinete en el caballo y todo eso, las visiones que él tenía y todas esas
cosas que él vio. Es muy formidable. Pero venimos aquí del 1 al 26, continúa con su visión, lo que ve. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra. Él está viendo la presencia de Dios y que era como una piedra de zafiro. No era exactamente que era una piedra de zafiro, se parecía. Él no la podía describir totalmente, pero evidentemente no es como un trono así. La reina Elizabeth y el rey Charles. Es un trono, es sí, no, pero era parecido a un trono y vi como una piedra de zafiro. Toda la cosa no la podía explicar totalmente, así ciertamente con certeza. No sabía si estaba brillando o opaco, yo no sé. Pero él ni siquiera tenía palabras para describir totalmente esto. Pero él ve la visión de Dios en los cielos. Y había una figura en forma de trono, y sobre esta forma de trono por encima en lo más alto una figura de apariencia humana. Hoy ve. Verso 27. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego, como un fulgor de un metal. Ajá. Una palabra moderna de electricidad. Un fulgor de electricidad. No sé la versión de ustedes, pero un fulgor. Los rabinos hablan de que, como Eliezer Ben Yehuda, el diccionario, restaurando la lengua hebrea, y tienen tantas palabras de la Biblia. ¿Cómo explicamos las nuevas cosas en los 1900, 1910, la electricidad? Ellos sabían la lectura de la Haftorah y brillaba, eran estos metales. La electricidad, Hashma. Así que él ha visto esta tormenta en los cielos y una persona ahí, y continúa. Y vi como una persona, era como un fuego, un resplandor. De en todo el tono era como las nubes de la lluvia, como un arco iris. Es como la apariencia de el aspecto el resplandor de Adonai, Kavod, la gloria de Adonai. ¿Cómo describe eso? La gloria de Adonai si la vio como Ezequiel. Y yo me caí en mi rostro, en la tierra, y oí la voz de Hashem que hablaba. Y ahí lo sigo viendo, lo que él estaba diciendo, Ezequiel. Imagínense ver la gloria de Yohei Vayera. Dios se aparece en Ezequiel, el profeta. Tiene esa visión. Y Dios apareciéndose muy poderoso. La gloria de Yohei Vayera. El problema es que él es un hombre. Es como un hombre en el resplandor de Dios, en la electricidad de Dios. Yo no tengo que decirle que eso no encaja en la teología judía. A veces nos dicen que hay un Dios, no lo ve, no hay imagen. Definitivamente no es un hombre, no puede pasar, no importa lo que usted me diga. ¿Y qué tal si está en la Biblia? ¿Y qué tal si el Mesías, la idea del Mesías, está Dios manifestándose, la apariencia, como Él se aparece en una manera tangible, perdón. No estoy inventando historias aquí o misticismo, de verdad lo digo, yo no estoy en eso, pero si está en la Taná, yo escucho. Si está en la Torah, nosotros debemos, si aún nuestras lecciones de hebreo dicen no hay manera de que eso pueda pasar.
porque decimos que puede pasar, pero nosotros tarde o temprano tenemos que tener una decisión, tomar una decisión. Yo quisiera que todo fuera suave y formidable, pero el judaísmo kosher, sin alteración. Pero esta es una controversia que Dios puede revelarse a sí mismo y que puede aparecerse de alguna manera. El gran rabino, comentario que tenemos, Rashi, el rabino Yitzhak, Shalomo Yitzhaki, en la época medieval, en sus palabras, él dice, chequéenlo. ¿Qué es lo que dice Rashi? Él tiene una enciclopedia, un volumen que dice que él tiene que decir algo de Ezequiel 1. Mucho es sobre la visión, pero va al verso 26, que hay una figura de apariencia humana y él dice lo siguiente. Uno no está permitido meditar en este verso. ¿Qué? Porque usualmente escriben volúmenes enteros sobre este verso, pero no está permitido hablar de esto, de este capítulo. Váyase al próximo capítulo, porque es una interpretación judía. Si está en el Tanakh, puede hablar de eso. Nosotros los judíos mesiánicos a veces tenemos que tener, o sea, separarnos de algunas creencias que tienen y dejar de hablar de este tema. Pero si Dios se aparece por todo el lugar, una manifestación visible, y por eso es que puede hablar de Metatron, es una palabra, Metatron, ahí está en la pantalla. Quizás es un grupo mesiánico, Metatron, T-R-O-N, Metatron, que es actualmente mencionado en el Talmud algún par de veces, si lo quieren ver. Sanhedrin 38. Metatron es dado a esta manifestación misteriosa de Dios. Usualmente se asocia con el ángel de Hashem, el ángel de Yod-Heh Vav-Heh, y aún los rabinos no pueden ayudar a verlo en el Tanaj, que están todos estos ángeles volando, Gabriel, Mehael. Pero este ángel de Hashem, que tiene el nombre de Dios, Malach Adonai, Malach Yod-Heh Vav-Heh. Y los rabinos dan a este ángel este nombre en particular, Metatron, que significa, está basado en el griego Mera, tronos, que está cerca, al lado, y tronos, que es el trono. En español, como en este pasaje, el trono de Dios. De todos los mensajeros angelicales que están haciendo su trabajo en el reino de Dios, nuestra tradición dice que hay un ángel que es muy único, porque él se sigue apareciendo a las personas. Y este es el ángel con el nombre de Dios y el ángel que tiene la manifestación de Dios al lado de su trono. Está al lado derecho del siempre. Estamos como en el ángel del Señor, Metatron, la apariencia de él, pero otra vez Isaías tiene una visión similar de los cielos, de los tronos. Gideon tiene la visión. Clic, miren la pantalla. La lista es larga del pueblo judío que vio lo que ellos dijeron, lo que parecía que era Dios, pero era un ángel. Ay, perdón, hermanos. Pero los judíos no alaban a los ángeles. Solo Dios.
Ezequiel se postra, Hannah se postra, todos se postran cuando este ángel del Señor Metatron se aparece. Otra vez, el lenguaje aquí implicado siempre ha sido, ¡puf!, se aparece y lo ven. Vayera, Dios aparece a la gente. Yo nos pregunto a nosotros. Hay muchas historias interesantes en nuestra sinagoga que siempre Dios ha estado aquí, mucho antes de que naciéramos en este planeta Tierra, pero yo creo que podemos escuchar muchos testimonios interesantes de cómo Dios se aparece de repente. A usted, a mí. Yo no sé, yo no lo vi Metatron. No sé usted, pero el Dios se aparece. Y todo de Yeshua es su hijo, nunca lo hubiera adivinado. Usted no puede estar argumentando de cuando Él se aparece. Los judíos ven la apariencia de Dios. Los gentiles ven la apariencia de Dios. Las familias con mezcladas de fe, unos judíos, otros cristianos, se reflejan. ¿Cómo se le aparece Dios a usted? Vaya, porque Él se aparece en nuestra historia. Él se aparece ahora. Algunos de ustedes nunca han pensado, Dios, no, yo ni siquiera soy religioso, pero Dios lo sigue buscando. En esta parsha celebrando su apariencia, Metatron, el ángel de Metatron, no hay duda que es controversial en el Talmud. En el pasaje ese, verso 38 que les dije, este Metatron es tan especial que si quizás debemos orarle a él. Está a la mano derecha de Dios. Algunos de los rabinos dicen, hoy ve, no hay manera. No vamos a orar a ningún ángel, pero este está conectado a Dios de alguna manera. Es interesante que tienen ese debate pasando, enseñándoles manera única de Dios. Filipenses 2, Vayera, Dios se aparece. Filipenses en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Se tiene que acordar que estas cartas han sido escritas por judíos, por un rabino, Shaul, y el apóstol Pablo, San Pablo, no suena como un rabino, pero eso le llamamos Shaul, nuestro rabino. Una gran experiencia, Dios se aparece a él. Y él escribe esta carta a los judíos mesiánicos, gentiles mesiánicos. Filipenses 2, verso 5. Tener entre vosotros los mismos sentimientos, actitud que el Mesías tenía, el cual siendo de condición divina, esto está pesado, la condición divina de Hashem no retuvo evidentemente a ser igual a Dios. Significa de que yo creo que está hablando de Metatron, Malek Adonai, pero aquí el Mesías se aparece, apareciéndose, que tiene esa esencia divina. Sí, nosotros creemos eso. Yeshua es más que un rabino y habla de la gente y muchos correos electrónicos. Y yo estoy muy bien con Yeshua el Mesías. Él es consistente de la Torah con Ezequiel, lo más que piensan. Aquí está Yeshua viniendo a nosotros,
de la forma de Dios, no para convencernos que es igual, pero Él se vació a sí mismo. Se apareció en su porte como hombre y se humilló a sí mismo. ¿Conoces? Dejar de ser el mismo se dio al pueblo, como vaciar el contenedor, pero es una analogía. Pero él ese vino, yo hey by hey, echad. Ahí está el Padre, el Ruach y el Mesías. Esa es la esencia divina de Joy Hey by Hey. Es la misma esencia, perdón, es el mismo material. Pero en el misterio del Mesías, Él se desvació a sí mismo, se humilló a sí mismo. No significa que Él dejó de ser divino o la esencia de Joy Hey by Hey, pero lo que significa que Él voluntariamente se limitó Él mismo al uso de sus atributos divinos. ¿Se acuerda esa oración que hicimos al principio del servicio? Todos los atributos de Dios. Mesías tenía eso, pero para él caminar en el planeta Tierra en Israel como un judío, por cierto, él tomó la manera humana y se negó a sí mismo de usar su calidad divina que él tenía. ¿Por qué no dejar a todos como sorprendidos de sus poderes y su milagro? Él no hizo eso. Pero él le daba hambre, se cansaba, porque el misterio tan único del Mesías es que era humano. Joy Hey by Hey también era Dios. Pero él él voluntariamente dejó de usar todo su poder para tu beneficio, para mi beneficio. Estaríamos peor que en Ezequiel, nos derretiríamos ante su presencia si él usara todas sus herramientas que él tenía, naturalmente. Y él empezó a tomar forma de un siervo. Primero era como un hombre. El hombre es como la apariencia de un hombre y se humilló aún al punto de muerte. Se hizo como una condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Imagínense, yo no me puedo imaginar todo esto. Metatron, si lo queremos llamar así, el Dios que está a la mano derecha del Mesías se revela a nosotros como un hombre. Qué honramiento pero lo tomó más allá y se dio a conocer como un siervo. Qué tan frecuentemente él dijo, yo vino a servir, no a ser servido. De la gloria de Metatron, la gloria de Dios, a la muerte, a morir. Se vino a la muerte obediente, aún a la muerte de una muerte romana con la cruz. Eso es lo más bajo que puede estar. Es la muerte de un criminal común. Canoces, él voluntariamente se desvació él a sí mismo de sus atributos divinos. Y hay un propósito aquí. Yo tengo que venir al planeta Tierra a ayudar a mi pueblo, a todos los pueblos. Me moriré, lo haré por ellos. Y la manera de que murió, de tortura como un criminal. Muy profundo esto. Yo nunca entenderé completamente todo esto. Aún así, en el verso 9, por esta razón dice que el Señor Hashem, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Todos. Yeshua. Joy Hey by Hey. Que toda lengua confiese que el Señor es el Mesías, Señor en español,
en una palabra sustituta que todos los judíos usamos para la palabra Dios, Hashem, Baruch Hashem, Adonai, Señor. Así que recordamos, Rabino Shaul, Yeshua es el Señor. Él es Joy Hei Vai Hei, revelado a nosotros. Él es Metatron, que viene del trono de algunas maneras misteriosas. Sorprendente, se revela a sí mismo en maneras tan humildes a un Dios, pero el Señor Hashem lo exalta. Él se apareció, Vayera, él se apareció al rabino Shaul, se acuerda de la historia, lo puede leer a continuación. Él se apareció, Yeshua, como Yod-Heh Vav-Heh, la revelación a 500 judíos de una vez por todas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esto es en Jerusalén. Simplemente es Jerusalén, Vayera, se aparece. Bueno, la historia es que de esta Parsha Dios se aparece en varios tiempos en la historia judía, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos de todo esto. Se apareció a nuestros padres y madres, a nuestros profetas y como Mesías. Él siempre ha estado ahí. Siempre ha estado en tu vida, en mi vida. Pero en un mismo punto, Vayera, Él apareció. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Amén. Por aparecerte y aparecer estas cosas tan formidables, que tengamos una apreciación fresca, que ahora esperemos que veamos todos los días que Él aparece. Shabbat Shalom a todos. Por favor, párense, vamos a hacer una oración y vamos a orar al respecto. Avino, Padre en el cielo, Yod-Heh Vav-Heh, Hashem. Te damos las gracias por este tiempo de venir juntos en tu día de Shabbat. Gracias por toda esta parsha que tuvimos, Vayera. Gracias a todos que nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Él ha estado siempre ahí, pero tuvo que aparecerse. Gracias por el testimonio formidable de tantos judíos de Kehilat Ariel que han tenido esta aparición de diferentes maneras, de diferentes detalles. Gracias por todas las familias mezcladas que tenemos y los que no son judíos que de repente han visto al Dios de Israel. Señor, si tu Torah es verdad, que habrá una revelación en los últimos días, el velo será levantado, aún con 200,000 judíos mesiánicos, judíos que sabemos, habrá un día, una creencia nacional del Mesías, como Él se aparece. Señor, oramos tu espíritu esparcido, derramado en tu pueblo, tu espíritu derramado en este mundo, Señor, y te damos gracias que celebramos tu apariencia, tu aparición en nuestra vida, que te apareciste a nosotros, que seamos fuertes, que sepamos que estás trabajando todas las cosas para bien. Tú eres el Shaddai, suficiente. Señor, yo oro si alguien está escuchando o está en la casa aquí y no está seguro, que aun ahora que Él se aparezca al Mesías para usted, ayúdalos a responder a todos los otros padres. Yo creo, confío, que haya un día de salvación para todos los que lo necesitan. Gracias por todas estas cosas. Nos regocijamos en la aparición de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Rey. Digamos todos. Amén. Amén. Baruch Hashem.